Hola, ¿cómo están? Les habla el profesor William Mora. Resulta que yo envío una información a un grupo de personas relacionado con la justicia divina y con la justicia del hombre, dos temas diferentes que hay, porque generalmente nosotros queremos justicia, pero no sabemos si nosotros queremos en sí la justicia divina o la justicia humana. Entonces son dos enfoques que cambian uno con respecto al otro, y obviamente hay una dimensión entre las dos, cambian en su totalidad. Entonces, pues yo quiero pues aclarar este tema y muchos me dice el profesor William, ¿por qué no nos hace una aclaración de los puntos de los cuales obviamente nos envió a través de los grupos? Entonces yo me tomé la molestia, la tarea, realicé la investigación, tengo obviamente los apuntes, esto me ha costado pues obviamente trasnochadas, en fin. Así como yo preparo un tema de electrónica, temas que yo conozco obviamente, para tenerle a mis alumnos, para que ellos obviamente puedan trabajar muy bien en su área. Entonces, pues lo estoy haciendo con esto también. Realicé una investigación sobre esto. Yo sé que por lo menos en el momento que yo lance este video, 30 o 40 personas están pendientes al mismo porque les interesó bastante. No pensé que este tema fuera tan importante y que muchas personas tuvieran interés sobre el mismo. Bien, entonces, voy a tratar primero lo que es la justicia humana. Vamos a hablar cuáles son los puntos sobre esto, de qué se trata, cuál es el objetivo de la misma. Y luego hablamos también de lo que es la justicia divina. Entonces también obviamente hay otros puntos importantes sobre la misma. Entonces yo, como les digo, yo ya tengo aquí el resumen y pues la información es algo larga. Posiblemente se me va 1 hora, 2 horas o 2 horas y media de video, no sé cuánto. En fin, lo importante es que logre terminar todo el tema y pues ustedes son los que me motivan a hacer este tipo de material. Entonces, no siendo más, vamos a continuar. Entonces, como les dije anteriormente, vamos a empezar a hablar de la justicia humana. La justicia humana, voy a hablar esto por puntos, obviamente. La justicia humana es el conjunto de normas dictadas por una sociedad para mantener el orden y la convivencia. Bien, vamos a ver de qué se trata. Para que esa justicia humana funcione y se cumpla como herramienta de orden, se apoya en tres pilares. El consenso social. Las normas suelen reflejar los valores o necesidades de la mayoría o del grupo en el poder para evitar el caos. Bien, entonces ustedes se pueden observar ahí que ya o sea, es netamente humano, nada divino ahí. El carácter coercitivo. A diferencia de la moral, la justicia humana tiene dientes, ¿ok? Si no se cumple la norma, hay una sanción impuesta por el Estado. La evolución, al ser dictada por la sociedad, no es estática. Cambia conforme la sociedad transforma su concepto de orden. ¿Por qué se cumple? Se cumplen porque el objetivo principal no es alcanzar una perfección divina o una verdad absoluta, sino la funcionalidad. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a analizar tres puntos importantes. Lo que es el aspecto, lo que es el propósito y lo que es el resultado, ¿sí? Ellos buscan esos tres puntos. Aspecto, propósito y resultado. Primero, el aspecto norma, digamos las normas. ¿Cuál es el propósito? Pues establecer límites claros. ¿Cuál es el resultado? Previsibilidad del comportamiento. Otro aspecto importante
digamos, en la sociedad. ¿Cuál es el propósito? Crear un marco común. ¿Y cuál es el resultado? Pues la reducción de la justicia por propia mano. Eso es lo que se quiere evitar. Tenemos otro aspecto que es importante, que es el orden. ¿Cuál es el propósito de ese orden? Pues evitar el conflicto destructivo. Y el resultado es encontrar una estabilidad social y económica en este caso. Bien, entonces ahí queda claro con respecto al primer cuadro, que sería un tema que sería importante que ustedes mismos lo investiguen o lo busquen. Hay una pequeña distensión. Es importante notar que bajo la definición la justicia se entiende como derecho positivo, lo escrito y pactado. Sin embargo, a veces lo que es legal, o sea, lo que mantiene el orden, no siempre es percibido como justo, ética o moralmente, desafortunadamente. Aquí pues obviamente tenemos un dato clave. La justicia humana busca la paz social, mientras que la justicia ideal busca la equidad absoluta. Vamos a pasar a otro punto que es importante. Es limitada, externa y a menudo reactiva. Vamos a ver de qué se trata ese punto. Esas tres características describen las imperfecciones prácticas de la justicia aplicada por las personas y los estados. En resumen, significa que la justicia humana no es mágica ni perfecta, funciona más como un sistema de control que como un poder omnisciente. Aquí les doy el desglose de cada punto. Primero, es limitada. Se refiere a que la justicia humana tiene fronteras y recursos finitos. No lo ve todo, solo puede juzgar lo que se puede probar con evidencias, documentos, testigos, cámaras, entre otros. Si no hay rastro, para la justicia el hecho no existe. En cuanto a jurisdicción, una ley en un país puede no serlo en otro. O sea, en Colombia hay una ley, pero no sirve en otro país. Está atada al tiempo y al espacio. Y en cuanto al error humano, depende de la interpretación de jueces y abogados, quienes pueden equivocarse o tener sesgos, desafortunadamente. Es externa. A diferencia de la conciencia o la moral, la justicia humana solo se ocupa de la conducta manifiesta, hechos, no pensamientos. A la ley no le importa si tienes malos deseos o si odias a alguien en secreto. Solo actúa cuando ese pensamiento se convierte en una acción que afecta a terceros. Y en cuanto a superficialidad, se enfoca en que cumplas la norma por fuera independientemente de si estás de acuerdo con ella o no. Y un tercer punto es si es reactiva. Esta es su característica más común. Llega después de que el daño ya ocurrió. Respuesta al conflicto. En la mayoría de los casos, el sistema judicial no previene el delito, sino que reacciona ante él para castigarlo o repararlo. Y en cuanto a la lentitud, requiere de procesos, denuncias y juicios. Por eso se dice que justicia que tarda no es justicia, resaltando que siempre va un paso por detrás de los hechos. Entonces, vamos a analizar aquí dos puntos importantes, lo que es la característica y lo que implica, ¿bien? Característica, lo que implica. Característica limitada.
A ver, lo que implica la característica limitada. Se basa en pruebas, no en la verdad absoluta. Vamos a ver la característica externa, lo que implica. Juzga lo que haces, no lo que sientes. Ojo ahí. Y otra característica, la característica reactiva, y lo que implica la característica reactiva, actúa cuando el orden ya se ha roto. En fin, entonces ahí tenemos esas partes. Vamos a continuar con otro tema que es importante. ¿Qué es eso? Basada en la ley. Se rige por códigos, constituciones y reglamentos creados por personas. La idea general de este texto es el principio de legalidad o la naturaleza positiva del derecho. En palabras sencillas, nos dice que la justicia humana no se basa en corazonadas, intuiciones o deseos individuales, sino en reglas del juego escritas y compartidas. Aquí tienes los puntos claves que definen esta idea. Componentes de esta base legal: institucionalidad. La justicia no es arbitraria, depende de un sistema de leyes, constitución, códigos penales, reglamentos, que da estructura a la sociedad. Y autoría humana, al ser creada por personas, se reconoce que es un producto cultural. Esto implica que las leyes pueden ser modificadas, mejoradas o incluso ser injustas, ya que reflejan el pensamiento de una época específica. En cuanto a la seguridad jurídica, el hecho de que esté basada en la ley permite que los ciudadanos sepan de antemano qué está permitido y qué está prohibido. ¿Qué implica en la práctica? Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Desafortunadamente, este principio sugiere que en el sistema humano, lo que no está escrito en el código no puede ser juzgado, asegurando que la justicia sea un proceso técnico y no un juicio de opinión. Bien, vamos a ver otro punto, en cuanto al enfoque en la conducta, juzga lo que se puede ver y probar, acciones y evidencias. Vamos a ver de qué se trata este tema. Eso quiere decir que la justicia humana no es un sistema de lectura de mentes, sino un sistema de verificación de hechos. Se centra en el mundo exterior y no en el mundo interior de las personas. Aquí te explico los dos pilares de esta idea. Primero, el límite de la intención, lo que conocemos como conducta. La justicia solo puede intervenir cuando un pensamiento se convierte en una acción. Un ejemplo, puedes desear intensamente quitarle el auto a tu vecino. Eso sería el pensamiento. Pero mientras no lo hagas, no hay delito. Y la justicia solo aparece cuando estiras la mano y abres la puerta del coche, que en este caso viene a ser la conducta. Lo que se juzga, el acto físico, la omisión, no hacer algo que debías o el resultado de esa conducta. Segundo punto, el imperio de la evidencia, lo que se puede ver. Para que una conducta sea castigada o regulada, debe ser demostrable. La justicia humana opera bajo una regla de oro. Lo que no está en el expediente no existe en el mundo.
Pruebas, documentos, grabaciones, testimonios, huellas dactilares o peritajes. La objetividad se busca eliminar la subjetividad. No basta con que alguien parezca culpable, debe haber algo físico o corroborable que lo vincule al hecho. ¿Por qué es así? Este enfoque existe para proteger la libertad individual. Si la justicia juzgara lo que la gente siente o piensa, sin acciones de por medio, viviríamos en una tiranía donde cualquiera podría ser arrestado por sus ideas o deseos. Bien, son temas que yo tampoco conocía, pero que en este momento los estoy estudiando. Vamos a ver otro punto que es importante. Veamos un ejemplo de cómo un juez decide cuando hay una acción, pero la evidencia es confusa. Es un ejemplo sencillo, quiere decir que no es complejo. Imagina un caso clásico para entender cómo la justicia se las arregla cuando la conducta es clara, pero la evidencia es un rompecabezas. El escenario: el jarrón roto. Dos personas, Juan y Pedro, están en una habitación a solas. Se escucha un estruendo y al entrar el dueño de casa encuentra un jarrón de 1000 años hecho pedazos. La conducta: el jarrón se rompió. Hay una acción, daño. El problema: nadie vio quién lo empujó. ¿Cómo decide el juez si la evidencia es confusa? Vamos a ver. El sistema humano utiliza tres filtros principales para no quedarse de brazos cruzados. Primero, presunción de inocencia. Es la regla de oro. In dubio pro reo. En caso de duda, a favor del acusado. Si no hay una prueba clara que señale a Juan o a Pedro, el juez no puede adivinar. Si la evidencia es 50 sobre 50, la justicia prefiere dejar un daño sin castigo que castigar a un inocente. Segundo, prueba indiciaria, o sea, el detective. Si no hay un video o evidencia directa, el juez busca migajas de pan, desafortunadamente. ¿Tenía Juan motivos para romperlo? ¿Hay huellas de Pedro solo en la base del jarrón? ¿Quién estaba más cerca según la posición de los restos? Si muchos indicios apuntan a una sola persona de forma coherente, el juez puede dictar sentencia aunque no haya visto el acto. Tercero viene lo que la carga de la prueba. El juez se pregunta, ¿a quién le toca demostrar qué? Generalmente, quien acusa debe probar. Si el dueño del jarrón no puede presentar una prueba sólida, el caso se cierra. La justicia humana admite que es limitada y prefiere decir, no lo sé, a inventar una verdad. La gran diferencia aquí es donde se nota que la justicia humana es externa. Y en cuanto a la justicia ideal, ¿sabría quién tuvo la intención de romperlo? Justicia humana solo puede actuar si hay una huella digital o un testigo fiable. En conclusión, si no hay evidencia clara, la justicia humana se detiene en su mayor debilidad, pero también nuestra mayor protección contra decisiones arbitrarias. Quinto, o sea, aquí tengo otra parte muy importante, otro punto que dice,
no puede juzgar las intenciones profundas del corazón si no hay un acto que las respalde. Vamos a ver de qué se trata este punto. Esta frase toca un principio fundamental de la justicia, la ética y la psicología. La distinción entre el mundo interno, o sea, pensamientos, y el mundo externo, acciones. Aquí te ayudo a desglosarla para entender por qué es tan relevante. Primero, el límite de la percepción humana, a diferencia de un concepto teológico donde una deidad podría leer almas, los seres humanos estamos limitados a lo que vemos. Y es algo muy querido por Dios. ¿Por qué? Porque uno como persona siempre está dispuesto a ver el error del otro. Y si nosotros estudiáramos el interior de ellos, mejor dicho, los mataríamos. Y nos mataríamos unos entre otros. Gracias a Dios, eso no pasa. Por más que creamos tener buena intuición, la intención es invisible. Si alguien dice que quería ayudarte, pero nunca movió un dedo, esa intención se queda en el vacío. Si el acto, la intención es una hipótesis, no es una realidad comprobable. Viene la segunda parte, el principio de actos, no palabras. La frase sugiere que el valor moral de una persona no reside en lo que siente o desea hacer, sino en lo que finalmente ejecuta. Un ejemplo, puedes tener el corazón lleno de generosidad, pero si ves a alguien con hambre y no compartes tu pan, para el mundo exterior y para la justicia, esa generosidad no existe. Tercero, la protección contra el juicio arbitrario. Este pensamiento es una salvaguarda. Si pudiéramos juzgar a los demás solo por lo que creemos que están pensando, caeríamos en la tiranía. En el derecho, no se puede condenar a alguien por un crimen de pensamiento. Se necesita la ejecución o al menos un paso concreto hacia el acto, o sea, lo que nosotros le llamamos tentativa. Cuarto, viene la coherencia como prueba de juego. Los actos sirven como el respaldo empírico de la intención. Si un amigo te dice que te aprecia, o sea, en este caso la intención, pero te traiciona el acto invalida la supuesta intención. Si alguien comete un error terrible, pero sus actos previos siempre fueron de cuidado y respeto, el acto ayuda a interpretar si la intención fue maliciosa o simplemente un accidente. En pocas palabras, la frase nos invita a ser prudentes. Nos dice que no debemos dar por sentada la bondad o maldad de alguien basándonos solo en suposiciones sobre su interior. Debemos esperar a ver cómo eso se traduce en la realidad. Como dice el dicho popular, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es un proverbio de sabiduría popular, pero no es bíblico como algunos creen. En pocas palabras, no existe en la Biblia. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar también otro punto que también interesa, que obviamente le llamó la atención a muchos. Se supone que debe ser retributiva o restaurativa. Puse a quien cometió una falta, pague una pena, cárcel, multa o repare el daño. Es un desglose
de los dos enfoques principales que existen en la justicia y la ética cuando alguien rompe las reglas. A eso se refiere ese punto. Se trata de entender si el objetivo es castigar o sanar. Aquí tienes el análisis detallado. Primero, la justicia retributiva, el castigo. Este enfoque es el más tradicional y el que vemos normalmente en los códigos penales. Se basa en la idea de que toda acción mala debe tener una consecuencia proporcionalmente mala para quien la cometió. El foco, el infractor y la ley. La lógica, quien la hace, la paga. Es una deuda con el Estado o la sociedad. En cuanto a herramientas, pues ya sabemos que la cárcel, la privación de la libertad. Puede haber multas, sanción económica, si obviamente el delito lo amerita, es lo que dice acá. Y en cuanto a la visión, se mira hacia el pasado, lo que se hizo, para imponer una pena. El segundo viene la justicia restaurativa, por ejemplo, en este caso la reparación. Este enfoque es más moderno y humano. No se pregunta, ¿qué ley se rompió? Sino, ¿quién sufrió y cómo podemos arreglarlo? En este caso, el foco, la víctima, la comunidad y el daño causado. La lógica, lo importante es arreglar lo que se rompió. En cuanto a herramientas, reparación del daño, devolver lo robado, limpiar lo ensuciado, pedir perdón público. Y en cuanto al servicio comunitario, aportar algo positivo donde se causó un mal. Y en cuanto a diálogo, reunir a las partes para que el infractor entienda el dolor que causó. En cuanto a visión, se mira hacia el futuro, cómo sanar la relación y evitar que se repita. Entonces, en este momento, vamos a analizar tres cositas de acá. Vamos a ver lo que es la característica, lo que es la justicia retributiva y lo que es la justicia restaurativa. La característica, digamos, la pregunta clave, vamos a ver en cuanto a la justicia retributiva. ¿Qué ley servirlo y quién lo hizo? Y en cuanto a la justicia restaurativa, ¿quién fue dañado y qué necesita? Vamos a ver otra característica también importante, el rol de la víctima. Entonces, en cuanto a característica, el rol de la víctima, en cuanto a la justicia retributiva, quiere decir un testigo, un secundario. Y en cuanto a la justicia restaurativa, protagonista central en este caso. Otra característica es el resultado buscado. En cuanto a la justicia retributiva, pues viene el castigo, el dolor por dolor, lo que se llama diente por diente. Bien, y viene la justicia restaurativa, lo que es la sanación, la responsabilidad activa. Entonces mire que tenemos una diferencia enorme de una con respecto a la otra. Vamos a ver otra característica que es la meta social. En cuanto a la justicia retributiva, sería disuadir mediante el miedo. Y en cuanto a la justicia restaurativa, reconciliar y reintegrar. Entonces tenemos dos puntos o dos enfoques con respecto a la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Sin embargo, es importante que ustedes la investiguen un poco más en la internet. Bien, bueno, entonces, ¿cómo se conectan con tu frase anterior? Ojo ahí, ¿cómo se conectan con tu frase anterior? Aquí es donde todo encaja con lo que hablamos de la intención y el acto. En la retributiva, la intención importa para calcular la pena.
No es lo mismo matar por accidente que con intención, pero el acto es lo que activa el castigo. En la restaurativa, la intención es vital para el arrepentimiento. Si el infractor no tiene la intención profunda de cambiar, la restauración es imposible, pero esa intención debe respaldarse con el acto de reparar. Dato curioso, muchos sistemas modernos intentan mezclar ambas. Por ejemplo, alguien va a la cárcel retributiva, pero también debe trabajar para indemnizar a su víctima, lo que es la restaurativa. Bien, otro punto que le llamó la atención a muchos. ¿Qué es eso de falible al ser administrada por humanos? Puede estar sujeta a errores, prejuicios, corrupción o interpretaciones cambiantes según la época. Entonces, esta es la dosis de realismo que aterriza todo lo anterior. Bien, o sea, ese punto. Después de hablar de intenciones, actos y sistemas de justicia, este punto nos recuerda que el juez es un espejo, no una brújula perfecta. Ojo ahí porque ellos se equivocan. Decir que la justicia es falible significa que tiene grietas. Aquí te desgloso los 4 venenos que menciona tu texto. Primero, errores, la limitación técnica. Incluso con la mejor intención del mundo, los humanos nos equivocamos. Pruebas falsas o incompletas. Un testigo que recuerda mal una prueba de ADN mal manejada. Descuido. Un juez que no leyó un folio clave. Ellos también cometen errores. Y consecuencia. Personas inocentes terminan pagando penas por actos que no cometieron. Segundo, vienen los prejuicios, la limitación psicológica. Nadie es 100% objetivo, ¿sí? Es un punto a aclarar. Todos cargamos un filtro mental, digamos sesgos. Un juez o un jurado puede ser más severo con alguien por su color de piel, su clase social, su forma de vestir o su ideología. Ojo con eso. Eso desafortunadamente pasa. Puede haber un campesino mal vestido o el maloliente y resulta que está al lado del presidente y el presidente hizo el daño, es el culpable, pero como el otro está, no tiene buena presentación, no es nadie, pues el juez termina enviando al pobre campesino y el presidente pues obviamente sale libre. Entonces es más o menos lo que yo vengo aquí a entender en eso. Obviamente por decisión del juez. Claro que ellos también van a tener su cuenta en otro sitio. Viene la trampa de la intención. Como decíamos antes, como no podemos leer el corazón, a veces asumimos una mala intención en alguien que no nos agrada y una buena en alguien que se parece a nosotros. Otro tercer punto, la corrupción, la limitación ética. Aquí la justicia no falla por error, sino por voluntad de daño. Ocurre cuando el sistema se vende al mejor postor o al poder político. La balanza de la justicia deja de pesar pruebas y empieza a pesar billetes o favores. Es así, constantemente se presenta. Aquí el acto se ignora si la influencia es suficiente. Y cuarto, viene las interpretaciones cambiantes, la limitación histórica. Esto es fascinante.
Lo que es justo hoy puede ser un crimen, mañana o viceversa. Puede ser cambiante. Ejemplos históricos. Hace 100 años, que una mujer votara era visto como un desorden social en muchos países. El duelo a muerte para defender el honor era legal y justo en el siglo XIX. La justicia no es una verdad de piedra, se mueve según los valores de la sociedad de turno. ¿Cómo conecta esto con la que ya hablamos? Si la justicia es falible, entonces el juicio de las intenciones es aún más peligroso. Si un sistema que comete errores intentara juzgar lo que alguien pensó sin que hubiera un acto, viviríamos en una película de terror. La justicia restaurativa cobra valor. Como el sistema falla, a veces es mejor buscar sanar a la víctima que simplemente aplicar un castigo frío que podría estar equivocado. En conclusión, el texto te está advirtiendo que no debemos confundir la justicia, o sea, el ideal perfecto, con el sistema judicial, la maquinaria humana. El sistema es un intento noble, pero siempre será imperfecto porque quienes lo manejan también lo son. Ojo con eso. En conclusión, pues se dice que la justicia del hombre busca el orden social, siempre está en eso. Espero pues que esto ayude un poco. Entonces, justicia humana. Ahora vamos a analizar lo que es la justicia de Dios, la justicia divina, ¿sí? Entonces vamos a analizar ese enfoque. Ustedes mismos se van a dar cuenta de la diferencia de lo que hay de uno con respecto al otro. Hay un cambio total. La justicia de Dios, justicia divina, desde la perspectiva teológica, especialmente la judeocristiana, la justicia de Dios es un atributo de su carácter. Vamos a ver de qué se trata. Este enunciado es el punto de partida para entender cómo se define lo justo desde la religión. En términos sencillos, lo que el texto intenta decir es que para estas creencias, la justicia no es solo algo que Dios hace, sino algo que Dios es. Aquí te desgloso los puntos clave para que entienda mejor. Primero, la justicia como atributo. En teología, un atributo es una cualidad esencial. Decir que la justicia es un atributo de su carácter significa que no es negociable. Dios no puede ser injusto porque iría en contra de su propia naturaleza. Es el estándar. La vara de medir lo que está bien o mal no es una ley externa, sino la personalidad misma de Dios. Segundo, la perspectiva judeocristiana. Ojo aquí, vamos a analizar lo que es la perspectiva judeocristiana. Esta tradición añade matices específicos que la diferencian de una justicia puramente legalista o fría. En cuanto a la rectitud moral, se entiende que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es moralmente perfecto. Equidad y juicio, ¿sí? Que sería el otro punto importante, la equidad y juicio, implica que Dios da a cada quien lo que le corresponde, pero siempre bajo un marco de coherencia con sus promesas. Relación con la misericordia, ojo aquí, relación con la misericordia. A diferencia de un juez humano
que solo aplica un código penal, en la teología judeocristiana la justicia suele caminar de la mano con la fidelidad y el amor. Punto importante. Tercero, ¿por qué es importante esta distinción? Si la justicia es parte de su carácter, esto sugiere que el universo tiene un orden moral. No vivimos en un caos donde el bien y el mal son relativos. Existen porque emanan de una fuente que es, por definición, justa. En resumen, el texto afirma que la justicia no es una regla que Dios decidió seguir un día, sino que es una parte inseparable de quién es Él. Todo lo que Dios hace es justo porque Él es la definición misma de justicia. Bien, vamos a analizar otro punto importante. Es absoluta, interna y redentora, basada en la santidad. Vamos a ver de qué se trata este punto. Este texto complementa la idea anterior. Si la justicia es un atributo del carácter de Dios, estas tres palabras definen cómo funciona esa justicia en la práctica. Aquí tienes el desglose de cada concepto para que lo veas con claridad. Primero, es absoluta. A diferencia de la justicia humana, que puede variar según la cultura, la época o el humor de un juez, la justicia divina no cambia. O ahí la justicia divina no cambia. Sin matices, vamos a ver, no depende de opiniones. Ojo aquí, cuando nosotros hablamos sin matices, es que no depende de opiniones. Lo que es justo para Dios lo es siempre y en todo lugar. Incorruptible, ojo ahí, es incorruptible. No se puede negociar ni engañar. Es un estandarte perfecto y definitivo. Segundo, es interno. Esta es una de las diferencias más grandes con la justicia civil, la de las leyes de un país. Va al corazón, mientras que un juez humano solo te juzga por lo que haces. La justicia de Dios juzga por lo que haces, tus intenciones y pensamientos. Solamente Dios sabe tus intenciones y pensamientos. Vuelvo y lo repito que eso es importante. Va al corazón. Mientras que un juez humano solo te juzga por lo que haces, la justicia de Dios juzga por lo que haces, o sea, tus intenciones y pensamientos. ¿Bien? En cuanto a la naturaleza, se refiere a que la justicia nace del interior de Dios y busca transformar el interior del ser humano, no solo su comportamiento externo. Imagínate. Y tercero, es redentora. Este es el toque distintivo de la teología judeocristiana. Normalmente, la justicia busca castigar, pero esta justicia busca salvar. Ojo aquí, normalmente la justicia busca castigar, pero esta justicia, o sea, la divina, busca salvar. En cuanto a restauración, el objetivo final no es solo aplicar una pena, sino arreglar lo que se rompió. Importante ahí. El concepto de redención significa comprar de nuevo o liberar. La justicia de Dios busca una forma de que el culpable sea transformado y vuelva a estar en paz con él. Importante ahí.
La justicia de Dios busca una forma de que el culpable sea transformado y vuelva a estar en paz con él. El fundamento, basada en la santidad. El texto menciona que todo esto se apoya en la santidad. En teología, la santidad significa que Dios es totalmente otro y está separado del mal. Vamos a analizar un punto muy importante aquí. Vamos a ver lo que es el atributo y la relación con la santidad. Ojo aquí, atributo y relación con la santidad. Atributo absoluto. En cuanto a la relación con la santidad, porque la santidad de Dios es total y perfecta, no puede haber errores. Eso sí, Dios no comete ningún error. Vamos a ver otro atributo, el atributo interna. ¿Cuál es la relación con la santidad? Porque la santidad es pureza real, no solo una apariencia externa. Bien. Y otro atributo que es importante es la redentora. O sea, vamos a ver cuál es la relación con la santidad. Porque la santidad de Dios no tolera el pecado, pero su carácter busca que el ser humano sea santificado, limpiado, para estar con él. Mire qué diferencia, ¿cierto? Mientras los hombres te juzgan o nosotros juzgamos y condenamos y podrimos, Dios no hace eso. Hay un cambio enorme. Por eso siempre yo pregunto, ¿qué tipo de justicia es lo que usted quiere? ¿La del hombre o la de Dios? Bueno, ok. Vamos a continuar entonces. En pocas palabras, no es una justicia fría que solo busca culpables. Es una justicia perfecta, o sea, absoluta, que conoce tus intenciones, o sea, interna, y que ofrece una salida para sanar la situación, o sea, es redentora. Mire, lo voy a repetir, esto es importante que lo graben. En pocas palabras, no es una justicia fría que solo busca culpables. Es una justicia perfecta, o sea, absoluta, que conoces tus intenciones internas y que ofrece una salida para sanar la situación redentora. Bien, vale, cuidado a eso, si es necesario repitan el video. Vamos a analizar otro punto. Analizaremos algún ejemplo bíblico o histórico donde se aplique estos tres conceptos a la vez. Obvio que sí lo hay. Vamos a ver. Para entender cómo estos conceptos de absoluta, interna y redentora funcionan juntos bajo la santidad, el ejemplo más claro y clásico en la teología es la figura de la cruz o el sacrificio de Jesús. Aquí es donde la teoría se vuelve práctica. Vamos a desglosarlo. El escenario, el conflicto entre justicia y amor. Imagina que un juez ama profundamente a un criminal que ha cometido una falta grave. Si lo deja ir, el juez es injusto, viola la ley. Si lo condena, el juez es severo, pierde a quien ama. La teología judio-cristiana resuelve eso así. Póngale mucha atención. Primero, aplicación de la justicia absoluta. Ojo ahí, aplicación de la justicia absoluta. A ver el problema. Como la justicia es absoluta y se basa en la santidad, que no tolera el mal, el pecado o la falta no pueden simplemente olvidarse. Vamos a ver la acción. Alguien tiene que pagar la deuda. No hay descuentos ni amiguismos. La santidad de Dios exige que el orden moral se restaure. Bien, voy a repetir nuevamente este primer punto.
Aplicación de la justicia absoluta. El problema. ¿Sí? Vamos a analizar el problema. ¿Cómo la justicia es absoluta y se basa en la santidad, que no tolera el mal? El pecado o la falta no pueden simplemente olvidarse. ¿Cuál es la acción? Alguien tiene que pagar la deuda. O sea, no hay descuentos ni amiguismos. La santidad de Dios exige que el orden moral se restaure. Segundo, viene la aplicación de la justicia interna. Ojo ahí, aplicación de la justicia interna. El enfoque. Sí, vamos a ver el enfoque. Dios no solo mira que se cumplan ritos o leyes externas. Ojo ahí. Dios no solo mira que se cumplan ritos o leyes externas. Él mira la intención del corazón. La acción. Vamos a ver lo que es la acción. El sacrificio no es un simple trámite legal. Es un acto de entrega voluntaria y amor puro desde el interior. Dios busca una transformación real del corazón humano, no solo que se porten bien por fuera, sino que también tiene que ir por dentro. Tercer punto, aplicación de la justicia redentora. El resultado. Aquí ocurre el giro inesperado. En lugar de que el culpable sea destruido, Dios, en la figura de Jesús, según el cristianismo, toma el lugar del culpable. O sea que Dios toma el lugar del culpable, en este caso nuestro Señor. La redención. La justicia se cumple, o sea, se paga la deuda, pero el propósito es redimir, liberar al ser humano. Ojo aquí, en cuanto a la redención. La justicia se cumple, se paga la deuda, pero el propósito es redimir, o sea, liberar al ser humano. Es justicia porque se castiga la falta, pero es redentora porque el fin último es la reconciliación. ¿Cómo se ve esto en la vida cotidiana según esta visión? Repito, ¿cómo se ve esto en la vida cotidiana según esta visión? Si alguien te hace un daño profundo, o sea, lo que se llama justicia absoluta, es reconocer que lo que hizo estuvo mal y no fingir que no pasó nada. Y en cuanto a la justicia interna, no solo querer que pida perdón de dientes para afuera, sino desear que cambie su actitud de verdad. Ojo ahí, en cuanto a la justicia interna, no solo querer que pida perdón de dientes para afuera, sino desear que cambie su actitud de verdad. Y en cuanto a la justicia redentora, en lugar de buscar venganza, en este caso destrucción, buscar una forma de que esa persona aprenda, repare el daño y la relación se restaure. Ojo ahí, eso es importante. Repito ahí, en cuanto a la justicia redentora, en lugar de buscar venganza, o sea, destrucción, buscar una forma de que esa persona aprenda, repare el daño y la relación se restaure. Bien, en conclusión, esta visión teológica propone que la justicia perfecta no es la que más castiga, sino la que logra que el culpable deje de serlo y se convierta en una persona nueva, en pocas palabras, en una persona de bien. Ahora viene una pregunta. ¿Te hace sentido esta mezcla de rigor absoluta con esperanza redentora o te parece que son conceptos difíciles de conciliar? Y yo creo que la mayoría van a decir que son conceptos difíciles de conciliar, ¿sí? Y es normal.
Y obviamente tienen toda la razón, la mayoría van a tener toda la razón. Pero de hecho, esa es la gran tensión de la teología y la ética. ¿Cómo puede ser 100% justo castigar el mal y 100% misericordioso perdonar al malvado al mismo tiempo? Ojo aquí viene una pregunta. ¿Cómo puede ser 100% justo, o sea, castigar el mal y 100% misericordioso perdonar al malvado al mismo tiempo? Parecen fuerzas opuestas, como el agua y el aceite, ¿cierto? Bien, pues aquí te explico por qué se siente esa dificultad. La teología intenta resolver el nudo. Vamos a analizar el conflicto. ¿Por qué chocan? Si eres solo absoluto, o sea, justicia pura, te vuelves un juez frío. Si alguien comete un error, recibe un castigo proporcional y punto. ¿Listo? Si alguien comete un error, recibe un castigo proporcional y punto. No hay espacio para la piedad. ¿Sí? Yo no tengo piedad de nadie. O sea, no hay espacio para la piedad. Es orden, pero es rígido. Ahora, si eres solo redentor, en este caso misericordia pura, te vuelves permisivo. O ahí, si eres solo redentor, o sea, misericordia pura, te vuelves permisivo. Si perdonas todo sin consecuencias, la justicia deja de existir. El mal queda impune y las víctimas se sienten desprotegidas. La llave para conciliarlos, la sustitución, vamos a ver cuál es esa. La teología judio-cristiana propone una solución que parece una paradoja. La justicia se satisface, pero el castigo lo asume el juez. Ojo aquí. La teología judio-cristiana propone una solución que parece una paradoja. La justicia se satisface, pero el castigo lo asume el juez. La justicia absoluta queda satisfecha porque el mal sí es castigado, no se ignora el pecado. La justicia redentora actúa porque el culpable queda libre para ser transformado, se le da una oportunidad. Es como si debieras una multa millonaria que no puedes pagar. Justicia absoluta, la deuda existe. Y el mismo juez que te sentencia saca su billetera y paga la multa por ti. O sea, lo que es justicia redentora, quedas libre. Vuelvo y lo repito. Es como si debieras una multa millonaria que no puedes pagar. Justicia absoluta, la deuda existe. Y el mismo juez que te sentencia saca su billetera y paga la multa por ti. O sea, lo que es la justicia redentora, quedas libre. ¿Por qué sigue siendo difícil de aceptar? Ojo ahí, ¿por qué sigue siendo difícil de aceptar? A nuestra mente lógica le cuesta. ¿Por qué? Nuestra justicia humana es limitada. Nosotros solemos buscar venganza o retribución, ojo por ojo o diente por diente. La idea de que alguien pague por otro nos parece extraña o injusta. Requiere arrepentimiento, o ahí requiere arrepentimiento. La parte interna de esta justicia exige que la persona quiera cambiar. Si el culpable no acepta esa redención, la justicia vuelve a ser puramente absoluta, o sea, un juicio. En conclusión, se concilian en el concepto de sacrificio.
La dificultad desaparece cuando entiendes que la justicia divina no busca destruir al pecador, sino destruir el pecado para rescatar a la persona. Ojo ahí, la dificultad desaparece cuando entiendes que la justicia divina no busca destruir al pecador, sino destruir el pecado para rescatar a la persona. Un pensamiento final. Si la justicia fuera solo absoluta, estaríamos perdidos. Si fuera solo redentora, el mundo sería un caos sin ley. La mezcla de ambas es lo que permite que exista la esperanza sin perder el orden moral. Ahora aquí les dejo una pregunta. ¿Crees que en nuestra sociedad actual aplicamos más la justicia absoluta, o sea, el castigo, o la redentora, lo que es rehabilitación? Muy buena pregunta. Vuelvo y lo repito. ¿Crees que en nuestra sociedad actual aplicamos más la justicia absoluta, o sea, el castigo, o la redentora, rehabilitación? Vamos a otro punto que también es importante. No se rige por leyes sociales cambiantes, sino por una verdad moral inmutable. Vamos a ver qué nos dice. Este enunciado es el ancla de todo lo anterior. Establece una distinción radical entre cómo decimos los humanos lo que es justo y cómo lo define la teología. Aquí tienes el desglose punto por punto. Primero, no se rige por leyes sociales cambiantes. Esto se refiere a la relatividad de la justicia humana. Vamos a analizar el contexto histórico. Lo que era legal hace 100 años, como la esclavitud o la falta de voto femenino, hoy nos parece una injusticia atroz. Contexto geográfico. Lo que es legal en un país puede ser un delito en el vecino. El punto del texto, ojo aquí, importante, el punto del texto. La justicia de Dios no depende de mayorías, de votaciones en un congreso, ni de la moda moral de cada época. No evoluciona porque se considera que ya es perfecta. Segundo, sino por una verdad moral inmutable. Aquí introducimos un concepto técnico, inmutabilidad, que no cambia, que es sólida como una roca. La fuente. Sí, vamos a ver la fuente. La verdad moral no es una idea que alguien escribió en un papel, sino que emana de la esencia de Dios. Lo repito nuevamente en cuanto a la fuente. La verdad moral no es una idea que alguien escribió en un papel, sino que emana de la esencia de Dios. En cuanto a permanencia, si algo fue injusto hace 4000 años para Dios, por ejemplo, el asesinato o el engaño, lo sigue siendo hoy y lo será siempre. Universalidad, ¿cuál es la parte de la universalidad? Se aplica a todos los seres humanos por igual, sin importar su cultura o su época. Vamos entonces a ver, digamos, un cuadro, vamos a hacer algo comparativo entre la justicia social y la justicia divina, ¿sí? Dos enfoques también que son importantes. Entonces, justicia social cambiante y la justicia divina inmutable. En cuanto a la justicia social cambiante, basada en el consenso, lo que la mayoría acuerda, ¿sí? Y en cuanto a la justicia divina, que es inmutable, basada en el carácter de Dios, lo que Él es.
Vuelvo y lo repito nuevamente. En cuanto a la justicia social, o sea, cambiante, está basada en el consenso, lo que la mayoría acuerda, y en lo que es la justicia divina o inmutable, está basada en el carácter de que Dios, lo que Él es, ¿sí? Basada en el carácter de Dios, lo que Él es. En cuanto a la justicia social cambiante, esta es evolutiva, aprende de sus errores pasados, mientras que en la justicia divina inmutable es eterna, no tiene errores que corregir. Vamos a ver otro punto de lo que es justicia social cambiante. Se adapta a la cultura y al momento, mientras que la justicia divina, o lo que es inmutable, está por encima de cualquier cultura. Justicia social cambiante, en su estándar, es la utilidad, lo que funciona para la paz. ¿Sí? Eso es lo que están buscando. Pero en cuanto a la justicia divina, que es inmutable, su estándar es la santidad, lo que es moralmente puro en este caso. Ustedes vean la diferencia tan enorme de una con respecto a la otra. Ahora, ¿por qué esto es un reto para nosotros? Este texto plantea un desafío filosófico enorme. ¿Existe una verdad absoluta o todo es relativo? Si la justicia es solo social y cambiante, corremos el riesgo de que una mayoría decida que algo injusto es bueno, como ha pasado en dictaduras. Si la justicia es inmutable y divina, nos da un suelo firme sobre el cual pararnos, pero nos exige seguir reglas que a veces chocan con nuestros deseos modernos. En conclusión, el texto nos dice que la justicia teológica no es un contrato que firmamos entre humanos, sino una ley natural que ya está ahí, fija y establecida, esperándonos para que nos alineemos con ella. Vamos a ver otro punto también importante. Enfoque en la intención. Dios no solo ve la acción, sino el porqué. Conoce los pensamientos y las motivaciones más íntimas. Ojo ahí, vuelvo y repito el punto. Enfoque en la intención. Dios no solo ve la acción, sino el porqué. Conoce los pensamientos y las motivaciones más íntimas. Vamos a ver qué nos dice. La idea general de este texto es que la justicia divina es profunda y omnisciente, desplazando el foco de lo que hacemos, la conducta externa, hacia lo que somos, la intención interna. Para que lo visualices mejor, aquí tienes los tres pilares de esta idea. Primero, la mirada, los rayos X. Sí, los rayos X es algo que me permite ver la parte más interna del cuerpo y eso ya lo conocemos todos. A diferencia de la justicia humana, que se detiene en la evidencia física, huellas, testigos, documentos, este enfoque sugiere que Dios tiene acceso directo a la fuente del acto. No necesita que le expliques qué pasó. Él estuvo presente en el pensamiento que originó la acción. Segundo, el por qué. Sobre el qué. El texto establece una jerarquía de importancia. La acción, el qué, es la superficie.
Dos personas pueden dar dinero a un pobre. Misma acción. Repito, dos personas pueden dar dinero a un pobre. Misma acción. La motivación, el por qué, es la esencia. Repito, la motivación, el por qué, es la esencia. Uno lo hace por compasión real, el otro para que lo vean y ganar prestigio. Ojo ahí, uno lo hace por compasión real, el otro para que lo vean y ganar prestigio. Para esta justicia, el primer acto es justo y el segundo no, aunque el resultado externo sea el mismo. Tercero, la imposibilidad del engaño. Esta idea elimina las apariencias. Define un sistema donde no existen las excusas, no hay manipulación del jurado. La justicia es quirúrgica. Ojo ahí, la justicia es quirúrgica. Separa lo que el mundo ve de lo que realmente hay en el alma. En una frase, la justicia de Dios no es una cámara de seguridad que graba tus movimientos, sino un escáner que evalúa la honestidad de tu propósito. Y vuelvo y lo repito, la justicia de Dios no es una cámara de seguridad que graba tus movimientos, sino un escáner que evalúa la honestidad de tu propósito. Vamos a analizar otro punto que es importante. Intentemos aplicar este enfoque en la intención o algún dilema ético moderno para ver cómo cambiaría el veredicto. Vamos a ver qué nos dice acá. Imagina este dilema ético moderno que ocurre todos los días en redes sociales y empresas. La caridad por marketing. Hmm. El escenario. El influencer o una gran corporación dona $1.000.000 a un hospital infantil. La acción, $1.000.000 llega a niños que lo necesitan. La intención, lo hacen únicamente porque saben que sus acciones subirán en la bolsa o porque quieren limpiar una mala imagen pública tras un escándalo. No les importa a los niños, les importa su imagen. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar el tipo de justicia y el veredicto en este caso. ¿Sí? Analicen estos dos puntos, tipo de justicia y el veredicto. En cuanto al tipo de justicia, justicia humana, social, ¿cuál sería el veredicto? Inocente y heroico. Ahora, en cuanto al tipo de justicia, justicia de intención divina, el veredicto sería injusto, vacío, porque Dios sí lo ve todo. Ok. ¿Por qué este enfoque es tan peligroso y a la vez tan liberador? Ojo aquí, ¿por qué este enfoque es tan peligroso y a la vez tan liberador? Es peligroso para el que finge, porque bajo esta lógica puedes pasar toda tu vida haciendo cosas buenas y aún así ser considerado injusto por Dios porque tus motivos eran oscuros. O sea, había envidia, orgullo y miedo. Es liberador para el que falla. Imagina a alguien que intenta ayudar a un amigo con todo su corazón, pero mete la pata y el resultado sale mal. La sociedad lo juzga como un inútil o un torpe. Esta justicia lo juzga como justo, porque su intención era pura.
Digamos, el punto clave del texto que analizamos, este enfoque nos dice que la justicia no es una competencia de resultados, sino un examen de honestidad. Si la justicia de Dios es interna, entonces el éxito o el fracaso de nuestras acciones importa menos que la limpieza de nuestro propósito. Repito, si la justicia de Dios es interna, entonces el éxito o el fracaso de nuestras acciones importa menos que la limpieza de nuestro propósito. En nuestro mundo, el colegio, el trabajo, los deportes, los resultados lo son todo. Si un cirujano tiene la mejor intención del mundo, pero el paciente muere, la justicia humana lo juzga por el resultado. Ojo ahí, si un cirujano tiene la mejor intención del mundo, pero el paciente muere, la justicia humana lo juzga por el resultado. Pero este texto propone una lógica totalmente al revés. Vamos a traducirlo con un ejemplo muy sencillo. El ejemplo de los dos hijos. Imagina que un padre les pide a sus dos hijos que laven el coche. El hijo A quiere mucho a su padre. Empieza a lavar el coche con todo su esfuerzo, pero de repente empieza a llover torrencialmente. El coche queda hecho un desastre, lleno de lodo. ¿Cuál es el resultado? Un fracaso. El hijo B odia ayudar, pero quiere que su padre le preste el coche esa noche para ir a una fiesta. Paga a un profesional para que lo deje impecable sin mover un dedo. Resultado, todo un éxito. ¿Qué dice el texto sobre esto? Para la justicia de resultados, o sea, la humana, el hijo B es el bueno, porque el coche está limpio. El hijo A falló. Para la justicia de intención interna divina, el hijo A es justo porque era el amor y la obediencia. El hijo B es injusto porque su porqué era el interés propio y el engaño. Las dos frases claves explicadas. No es una competencia de resultados. Significa que Dios no está contando cuántas cosas lograste o cuántas metas alcanzaste. No es una carrera para ver quién llega primero o quién hace más. Un examen de honestidad. Significa que la pregunta no es ¿lo lograste?, sino ¿lo hiciste de corazón? ¿Por qué dice que el éxito importa menos que el propósito? Porque, según esta visión teológica, los resultados a veces dependen de la suerte, del dinero o de otras personas, cosas que no puedes controlar. La intención es lo único que realmente te pertenece y lo único que define quién eres tú de verdad. En resumen, el texto quiere decir que, ante Dios, vale más un fracaso hecho con amor y honestidad que un éxito hecho con hipocresía o egoísmo. ¿Esto te ayuda a ver por qué se dice que es una justicia interna? Es como si Dios mirara el motor del coche, mientras que los humanos solo miramos la carrocería. Otro punto que es importante: equilibrio con la gracia. A diferencia de la humana, la justicia divina suele presentarse junto a la misericordia. Vamos a ver qué nos dice este punto. La idea central: justicia sin crueldad.
En el mundo humano, la justicia y la misericordia suelen ser enemigas. Si un juez es justo, castiga. Si es misericordioso, perdona. Y a veces parece injusto. El texto dice que en Dios estas dos fuerzas no se pelean, sino que colaboran. Los dos componentes del equilibrio. La justicia. Sí, vamos a analizar la justicia. Reconoce que el error ocurrió y que tiene consecuencias. Mantiene el orden y la verdad. La gracia. Misericordia. Ofrece ayuda, perdón y una oportunidad de restaurar lo que se dañó, incluso si la persona no se lo merece. ¿Cómo se resume este equilibrio? La justicia divina no busca destruir al culpable para que se cumpla la ley, sino transformar al culpable para que la ley se cumpla a través del amor. Resumen final de todo lo que hemos analizado. Si unimos todas las piezas que me has compartido, la justicia de Dios se define así. Es una parte de su carácter, no una regla externa. Es absoluta e inmutable. No cambia con las modas sociales. Es interna, le importa tu intención y tu porqué, no solo el resultado. Es redentora, su meta final no es el castigo, sino rescatar a la persona a través de la gracia. Es, en pocas palabras, una justicia que mira el corazón para ofrecerle una salida, en lugar de solo mirar el delito para dictar una sentencia. Vamos a tocar otro punto, ya casi vamos finalizando. En muchas tradiciones, Dios busca la transformación del individuo, no solo el castigo. Otro punto que muchos me pidieron que desglosara. Vuelvo y lo repito. En muchas tradiciones, Dios busca la transformación del individuo, no solo el castigo. Esta frase cambia el concepto de justicia como castigo por el de justicia como educación. Aquí tienes una idea clave para entenderlo. La justicia terapéutica. Primero, el juez versus el médico. Imagina la diferencia entre un juez penal y un médico. El juez penal, si robas, te encierra 5 años. El objetivo es que pagues por lo que hiciste. Una vez cumplida la pena, sales, pero quizás sigues siendo la misma persona que entró. El médico, la justicia de Dios, si tienes una enfermedad, el pecado o la mala intención, el objetivo no es castigarte por estar enfermo, sino curarte. El tratamiento puede ser doloroso o difícil, pero el fin es que recuperes la salud. Segundo, de culpable a nuevo. En las leyes humanas, una vez que eres culpable, llevas esa mancha siempre. En este enfoque teológico, el castigo no es el fin del camino, sino una herramienta. Dios no quiere ajustar cuentas como si fuera un contador. Quiere que la persona que cometió el error deje de ser la clase de persona que comete ese error. Tercero, el valor del arrepentimiento. Por eso, en estas tradiciones se habla tanto de arrepentirse. Si la justicia solo buscara castigo, daría igual si te arrepientes o no. La multa hay que pagarla. Si la justicia busca transformación, el arrepentimiento es el primer paso del cambio interno. Dios prefiere a un pecador
transformado que a un pecador castigado. Resumen de esta idea. La justicia de Dios no es retributiva, devolver golpe por golpe, sino restaurativa, reparar lo que está roto en el corazón del hombre. Aquí viene otro punto que también es importante. Dice, infalible y universal. Se considera perfecta y aplicada a todos por igual, sin importar el estatus o el poder que se tenga en la tierra. Punto importante. Vamos a ver qué nos dice. Vuelvo y lo leo. Infalible y universal. Se considera perfecta y aplicada a todos por igual, sin importar el estatus o el poder que se tenga en la tierra. Este es el gran ecualizador. Mientras que en la tierra a veces sentimos que la justicia es una red que atrapa a los peces pequeños y deja pasar a los grandes, este texto dice que la justicia de Dios funciona con reglas físicas como la gravedad, se aplica a todos sin excepción. Aquí tienen los dos conceptos claves desglosados. Primero, es infalible, cero errores. En el sistema humano, un juez puede ser engañado, un testigo puede mentir o un abogado puede usar un tecnicismo para ganar. Sin puntos ciegos, al ser infalible, no hay margen de error. No se condena a un inocente ni se libera a un culpable por falta de pruebas. En cuanto a la perfección, el veredicto siempre es el correcto porque se basa en la verdad absoluta que analizamos antes. Segundo, es universal, sin privilegios. Este es el punto más fuerte del texto. Establece que las jerarquías humanas, dinero, fama, títulos, poder político, tienen un valor de cero ante esta justicia. El estatus no cuenta. Un rey, un presidente o un multimillonario reciben el mismo trato y el mismo estándar que una persona sin hogar. Poder en la tierra versus poder divino. El texto sugiere que el poder terrenal es una ilusión, que no sirve como escudo. Nadie puede comprar una sentencia favorable ni usar influencias. Una analogía para entenderlo. Imagina un escáner de seguridad en un aeropuerto. No importa si eres el dueño de la aerolínea, un famoso de Hollywood o un turista común, si llevas metal, la alarma va a sonar igual para todos. El escáner no sabe de qué clases sociales, solo detecta lo que hay. ¿Por qué esto es importante en la teología? Históricamente, esta idea le dio mucha esperanza a las personas oprimidas. Saber que el poderoso que abusa de los demás tendrá que rendir cuentas ante una justicia que no puede sobornar, genera un sentido de orden moral final. En resumen de esta parte, ante la justicia divina, todos estamos en el mismo escalón. Es una justicia ciega a las billeteras, pero con vista de águila para la verdad. Y ya en resumen, la justicia de Dios busca la rectitud espiritual, ¿sí? Esta frase es el punto final que le da sentido a todo lo que hemos analizado. Si tuviéramos que reducir todas las páginas de un libro de teología a una sola idea, sería esta. Aquí les doy la idea general desglosada. Primero, el objetivo. No es el castigo, es la rectitud. La palabra rectitud viene de recto, como una línea que no se tuerce. La justicia humana busca que cumplas la ley, que no robes, que no mates.
La justicia de Dios busca que estés derecho por dentro. No se conforma con que te portes bien. Quiere que tu naturaleza sea correcta, honesta y pura. El campo de juego, lo espiritual. Al decir que es espiritual, el texto nos saca del tribunal de justicia de la tierra y nos lleva al alma. No se trata de pagar multas o ir a la cárcel. Se trata de la relación entre el ser humano y Dios. Una persona es justa cuando su espíritu está alineado con la voluntad de su Creador. La defensa crucial, justicia humana, orden social. Su meta es que podamos vivir juntos sin matarnos. Justicia divina, rectitud espiritual. Su meta es que el ser humano recupere la perfección para la que fue creado. Uy, esto sí es importante. Justicia divina, rectitud espiritual. Su meta es que el ser humano recupere la perfección para la que fue creado. En una frase muy simple, la justicia de Dios no es un policía que busca atraparte haciendo algo malo, sino un arquitecto que busca enderezar tu alma para que seas la mejor versión de ti mismo. Bien, agradezco obviamente su atención y yo sé que a muchas personas esta información les va a ayudar mucho o van a entender muchas cosas. Es más, yo lo hice también por mí. Tengo que buscar la verdad de las cosas. Les agradezco obviamente por todo, por sus ayudas y porque estos contenidos sigan avanzando en mi canal. Muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.